queremos ir por 2 temas más, ¿sí? Ya les dije que hay una palabra para paciencia en la Biblia que la traducción es directa, es aguante alegre. Así que el Señor nos llene de aguante alegre para que podamos terminar la tarea, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir a un tema ahora que es el primero que aparece en la Biblia. Ni bien los seres humanos pecaron, sintieron miedo. Y ahora vamos a limpiar la casa de tu vida del miedo. Y como es lo primero que apareció, tenemos que ir bien a los últimos rincones. Vieron que las mujeres limpiamos, pero cada tanto corremos todos los muebles y vamos a los rincones. Acá también se hace así. Y los varones no ayudan. ¿Quieren que dé una charla sobre eso? Ya dijimos hoy todas las habitaciones que hay para limpiar. Falta agregar algunos más cada vez, descubro de vez en cuando uno. Y hace un tiempito que yo tenía un folletito alemán que me gustó mucho. No es muy buena calidad. Ya he pedido a alguien si me lo puede mejorar. Y habla del miedo como un león. ¿Se ve más o menos bien? Se ve la cara del león y el miedo que tiene la personita, el hombrecito al lado, ¿sí? ¿Todavía no? ¿Todavía está la casita? El miedo es un león que te quiere devorar. ¿Ahora llegó? ¿Ahora está? ¿Lo ven bien? Entonces, las reacciones frente al miedo. Es negarlo. En esta región no viven leones. No tengo miedo a nada. Eso es negarlo para no. Y algunos piensan, lo ahuyento con ruido, lleno de actividades, siempre con alguien. Y de hecho, uno de los miedos más fuertes es el miedo a la muerte. Entonces, cuando estamos llenos de actividades que no podemos pensar en el miedo, hay que mantenerse tan ocupado que no quede tiempo para pensar en leones, ¿no? No sirve de nada tener tantos programas para no pensar. Tampoco sirve huir. No sirve de nada estar todo el tiempo con alguien. Ahí en el fondo está esperando el miedo. Y algunos dicen, bien, querido leoncito, compartamos la vida. Es tratar de adaptarse, ¿no? Y alguien piensa, otros tienen más miedo. Entonces, mientras el león se come a otros, tampoco te da mucha solución. Tenía ese folletito en alemán, en algún momento le saqué foto y lo traduje y pensé que es una buena introducción. Confrontando el miedo. Ya les dije, es la primera que aparece en la Biblia. Y la Real Academia Española dice, el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento desagradable. Como que se te contrae el corazón y por el estómago se siente raro, ¿verdad? Provocando por la percepción de un peligro que puede ser real o lo imaginamos. Puede estar en el presente o al futuro o incluso al pasado. Es un recelo, una aprensión que alguien tiene que le va a suceder exactamente lo contrario de lo que desea. Lo que más teme es quedarse sin trabajo,
porque ¿cómo mantiene la familia? Entonces el miedo es exactamente perder el trabajo, ¿ve? Que está relacionado. Es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que uno considera dañoso o dañino, arriesgado y peligroso. Yo pienso que es como la actividad de soportar inmóvil el mal. Lo que sobre todo hace el miedo es paralizarnos, porque uno cree que no se puede hacer nada, a lo sumo huir. Pero dejamos de crecer y de avanzar en el área donde tenemos miedo. ¿Para qué voy a ir y buscar trabajo si en todos lados me dicen no? Y si 50 veces le dijeron no, a las 51 ya no querés ir, ¿verdad? Así que el miedo se manifiesta en 3 direcciones. Que el mal del pasado vuelva. Eso dijo Job. ¿Vieron todo lo que pasó Job? Y cuando se terminó su sufrimiento, dice, me queda el miedo de tanto sufrimiento. Entonces, lo mal del pasado no le dejaba disfrutar el presente, que era bueno. Y que lo bueno del presente se pierda. Tengo trabajo, pero tanta gente pierde el trabajo. Mi abuelo se divorció, mi papá se divorció. Seguro que, qué problema tuvimos la semana pasada. Seguramente vamos a terminar divorciándonos también. ¿Ven cómo es el mal del pasado vuelva? Lo bueno del presente se pierda y el mal que vivo en el momento no se vaya nunca. En Buenos Aires por lo menos era muy frecuente la expresión de esto no salgo, ¿no? Lo clasifiqué. Hay miedos heredados. Si la mamá saltaba a una mesa cuando veía un ratón, la hija seguramente va a pegar un grito cuando ve un ratón. Miedos inculcados. No te juntes con tal gente porque vas a terminar de tal manera. No quedes tan abrigado porque seguro que te vas a resfriar. Muchas veces, por un cuidado, a veces bien intencionado, pero a veces exagerado, inculcamos miedo a nuestros hijos. Miedos personales. Esos son cada uno de nosotros por nuestras experiencias tenemos miedos personales que ninguna otra persona tiene, ¿no? Que yo crecí en Paraguay en una zona, había mucha selva y había muchas víboras. Yo no quería cruzar el patio por miedo a una víbora. No creo que alguien de ustedes ha tenido miedo de cruzar el patio por miedo a una víbora. No muchos, ¿verdad? Esos son miedos personales. Y miedos de toda la humanidad. ¿Cuál piensan que es? Claro. Eso dice Hebreos. Oh, buena enseñanza Biblia. Todos dijeron que Cristo vino para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. O sea, es una esclavitud. Ya no haces lo que querés, sino lo que el miedo te dicta. Pero Cristo vino para librarte de eso. O sea, no tenés que quedarte con eso. Encontré más en la lista. Dice miedos crónicos, que desde que tenés memoria tenés ese miedo. Y miedos que te asaltan así repentinos. Yo he cruzado una calle y de pronto un auto dobló y sí estaba delante mío. Un asalto del miedo. Miedos concretos. Si me declararon
un cáncer, mi miedo a que eso me lleve a la muerte es un miedo concreto. O miedos indefinidos, no sé, ¿de qué tenés miedo? No sé, pero tengo la sensación que algo malo hay en el aire. Miedos cristianos. No nos alcanza con los que tiene todo el mundo, encima tenemos nuestra propia lista. ¿Qué piensan es un miedo cristiano? No se les ocurre ninguno, pastor, libraron a su congregación de todos los miedos. No, estoy hablando de un miedo que otros no tienen, ¿no? También, pero los no cristianos también lo tienen. ¿Vieron la discusión si la salvación se pierde o no se pierde? Eso solo lo tiene un cristiano. Miedo al futuro. Eso, como ya dijimos, que lo que no deseo viene. Y cuando llegan ciertos años y ciertos malestares, entonces el futuro ya se ve diferente, ¿no? Miedo a amar. Si alguien fue decepcionado, feo y traicionado en su amor, no quiere volver a jugarse por el amor, por el miedo de que le pase de nuevo, ¿no? Miedo al matrimonio. ¿Qué? Claro. Entonces se puede juntar. Tiene miedo a amar porque a todos le fue mal y a ella también, pero también miedo a la soledad. Miedo al matrimonio. Mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron. ¿Para qué me voy a casar? Que me voy a divorciar también. ¿Ven cómo se junta? Y las personas que fueron abusadas o violadas sexualmente tienen mucho miedo al sexo. ¿No? Que si yo recuerdo bien, no sé si atendí a uno del matrimonio o uno solo, dice, mi esposa no es normal. De pronto, en medio de como que la relación sexual, de pronto empezó a golpearme con los puños. De pronto había iniciado la relación sexual por amor a su esposo, pero en el acto físico le vino el abuso, la violación encima y empezó a golpearlo. Ven que tenemos que sanar todas esas cosas para que lo malo de ayer no nos arruine lo bueno de hoy. Lo clasifiqué también por síntomas. Ya les leí eso, que es una emoción intensa, desagradable, porque pensamos que hay un peligro que puede ser real o lo imaginamos, del presente, del futuro o del pasado, ¿no? Que lo bueno del presente se vaya, el futuro no sea bueno o el mal del pasado venga. Recelo es lo que uno siente pensando que justo lo que no quiero me va a suceder. Lo peor que me puedo imaginar es quedarme sin trabajo. Entonces, todo el tiempo pienso, el jefe hoy me mira torcido, digo, este me va a despedir. ¿Ven? Que el recelo. La angustia es una aflicción, es como la ansiedad, que normalmente no tiene una causa precisa. Tengo toda una charla sobre la angustia, no puedo empezar con eso, pero se siente oprimido, hasta siente presión por la zona o del pecho abdominal. La angustia te lleva a la ansiedad y la ansiedad es como estar alerta de un peligro constantemente, ¿no? El miedo sentimos frente a peligros concretos, la ansiedad por situaciones o peligros que nos imaginamos. Y las fobias, ya saben, es un miedo muy fuerte frente a determinadas cosas, ¿no? Objetos o situaciones. Claustrofobia, nadie no puede subir
a un ascensor porque no puede estar en un espacio pequeño cerrado. ¿Qué otra fobia se le cruza por la cabeza? ¿Qué? Amigos, se ve que... ¿Cómo? Sí, 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 sí. Así que fobias suelen tener personas muy exigentes. Habría que analizar un poquito. Y a veces se hacen carga de los demás y son hiperactivos. Y hay fobias que pueden ser tan fuertes que la persona tiene la sensación que el cuerpo se aleja de la mente, llega hasta lo que en psicología llaman la despersonalización, lo llaman un trastorno disociativo. O sea, los términos que se inventa la psicología son fuertes, ¿no? Terror es un miedo muy intenso y horror es causado cuando hay una atrocidad o una monstruosidad que uno ve. Y susto es una impresión repentina, ¿no verdad? Que eso es cuando cruzas la calle y el auto dobló y de pronto tenés delante tuyo, ¿no? En una época vivía en el Chaco paraguayo, tenía alquilada una piecita y se me había caído la frazada detrás de la cama. Alejé un poco la cama, así panza sobre la cama, lo quiero sacar y ¡tú! Una víbora levanta la cabeza. Así, ese susto. No tengo que explicar más que es un susto, ¿verdad? Y un sobresalto también. Y los ataques de pánico son muy intensos, ¿no? Y la persona no puede accionar tampoco razonalmente, ¿no? Sufre un intenso miedo. En los ataques de pánico muchas veces siente que está en peligro de morir, ¿verdad? Y el pavor dice un espanto o sobresalto. Así que miedo en realidad es un mecanismo de protección mal enfocado. El miedo quiere evitar el sufrimiento y el daño y la pérdida, pero no lo hace de la mejor manera. Ahora vamos bien al origen y tenemos que ir bien al comienzo de la Biblia, ¿no? El primer miedo de la historia fue consecuencia de pecado. Da para pensar, ¿verdad? Así que puede ser que si trabajamos con algunos pecados, se nos pueden ir miedos. Resultó de la deformación del concepto de Dios. Si leemos algunas cosas, ¿por qué le asustó Dios? O sea, normalmente si de una persona solo nos pasaron cosas buenas, no esperamos una cosa mala. Y ellos de pronto te vimos venir al jardín y tuvimos miedo. Todas las veces dice que al atardecer Dios llegaba al Edén y todas las veces se habían corrido a sus brazos, como cuando el papá llega del trabajo y los niños no le vieron todo el día y vienen corriendo para abrazarlo. Y de pronto le daba miedo. Así que fue consecuencia del pecado y fue la deformación del concepto de Dios. De pronto no lo veían como padre amoroso, proveedor, protector. Y fue un miedo equivocado. En vez de haber temido a Satanás, sus mentiras y al pecado, de pronto tuvo miedo a Dios. Y desde Adán y Eva tenemos temor a las cosas equivocadas. La Biblia lo cuenta así. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea, al atardecer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nunca lo habían hecho. ¿Qué le pasó?
Pero Jehová Dios lo llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ayer estaba desnudo y fue corriendo a sus brazos. Consecuencia del pecado, ¿verdad? Y en Deuteronomio 28, donde tiene una larga lista de cosas que no están bien, dice, tendrás tu vida como algo que pende, que no está seguro delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Qué fuerte es eso. Es bueno leer Deuteronomio 28, donde habla mucho de las causas que llevan a ese miedo, ¿no? Otras causas, por ejemplo, experiencias traumáticas. Imagínense un bebé que sobrevivió el intento de aborto de la madre. Hay filmaciones donde una mamá está en la mesa con el médico para hacer el aborto y a veces introducen ese aparato que lo succiona y dice que empieza a nadar por todo el útero escondiéndose. Hay filmaciones horrendas. Si la mamá es golpeada en el embarazo, es una experiencia muy traumática para el bebé. También un parto traumático, un cordón umbilical en el cuello, casi lo ahorca, ¿no? Vive un miedo de muerte. ¿Alguien aquí sabe de su mamá y su papá que nació con el cordón umbilical en el cuello? ¿Alguien o nadie? Sí, sí, sí. Debería orar con alguien. Es un miedo a la muerte que le agarró. ¿Cómo? ¿Sí? Y como la experiencia fue con vos, tú puedes orar. Ajá. Y ahí puedes orar vos y deshacer y echar ese espíritu porque vos en ese momento eras su autoridad. Cuando un niño tiene que estar hospitalizado y está separado de la madre, es muy traumático. Violencia vista y sufrida. Trato de recordar cuando fue que un niño salió corriendo a la calle, no sé si alguien de la gente con quienes hablé me lo contó, y gritaba a la gente en la calle que ahí adentro su papá estaba golpeando a su mamá. Horrendo miedo, experiencias traumáticas, ¿no? Si uno se quedó solo frente a problemas graves, situaciones que no manejamos, estar a merced de alguien, ¿no? Que mi abuelo materno, creo que ya le dije, pasó 18 años en campo de concentración en Siberia por no renunciar a su fe en el Señor. Y muchas veces de pronto llamaban X personas que hacían fila, que hicieran fila afuera, y la mayoría de las veces era para llevarlos y fusilarlos, ¿no? Y en un momento dado lo llamaron a él también. Eso me contó él, lo pude conocer personalmente cuando estaba estudiando en Alemania y ellos habían logrado salir de la parte comunista. Y entonces los llamaban afuera y era para llevar y fusilarlos. Y un día lo llamaron a él y también formó parte de la fila. No quiero saber el miedo que él era un miedo real y una situación que no manejaba y estaba a merced de alguien. Pero él tenía a su Señor. De pronto salió el director de ese hospital donde él estaba trabajando para los empleados que cuidaban a los deportados, ¿no?
y señala a mi abuelo y le dice, a este me lo dejas acá. Y le dijo, ¿y por qué si vos tenés más de 20? Pero yo tengo uno solo en quien puedo confiar. Eso era el testimonio de mi abuelo, le salvó la vida. Qué bendición fue conocerlo. Sucesos que no entendemos nos dan miedo. Todo lo que es más poderoso y más fuerte que nosotros nos produce miedo. Y en última instancia, todo miedo es miedo a Dios y miedo a la muerte. ¿No? Eso era el resumen. Miren lo que dice Hebreos de nuevo, que Cristo vino para librarnos del temor a la muerte. Estábamos sujetos a esclavitud durante toda la vida. El miedo a la muerte nos hace esclavos, pero dice que Cristo vino para salvarnos. ¿Conocen ese viejo himno también que cantábamos en Domingo de Resurrección? Cristo la muerte venció y con gran poder resucitó, ¿no? Son todos tan jóvenes, tendrían que aprender de mí. Las consecuencias del miedo nos puede engañar. Muchas veces tememos donde no hay peligro. Nos lleva a la pasividad. Si fui a 5 lugares para buscar trabajo, yo sé cómo es eso, en ninguno me tomaron. Al sexo ya ni quiero ir, igual me van a... El miedo que otra vez me digan no, me hace quedar pasivo. Temer a lo equivocado, como ya dije de Adán y Eva, ¿no? Vino Dios, dice, tuve miedo. Y cuando vino el enemigo y le mintió cualquier cosa, conversaron tranquilos. Así que renunciamos al miedo, renunciamos a temer lo equivocado, ¿verdad? Ser abandonados, si una mujer o un hombre, no importa, por 2 parejas o esposos fue abandonados, no quiere iniciar una tercera relación por el miedo de ser abandonado de nuevo, ¿verdad? O si alguien tanto miedo, ¿cuál es la enfermedad que más miedo produce? El cáncer, ¿verdad? En realidad hay enfermedades más peligrosas. Yo todavía recuerdo que era en la iglesia. Estábamos todos sentados y íbamos a orar, ya no me acuerdo por qué, y yo hago así, de pronto siento un bulto ahí. Un tumor bastante grande, no me había dado cuenta. ¿Saben lo que me gritó mi mente? Cáncer. Vaya que fue etapa difícil. También pasé por la cirugía. Analizaron y dijeron que no era cáncer, pero me dañaron un nervio y me quedó mucho tiempo con media cara paralizada. No podía cerrar el ojo. Cuando tomaba algo líquido me corría acá. Cuando hablaba me subía la boca acá y eso quedaba colgada. No creo que se pueda imaginar el miedo de qué, de quedarme toda la vida así. ¿Ven mi cara?
tenemos que ver qué experiencias abrieron la puerta a espíritus de miedo, ¿no? Que, como ya le dije, que 2 parejas salieron mal, pero ahora soy hijo de Dios y ahora conocí a una hija de Dios, pero como 2 veces me fue mal, no me animo, ¿verdad? Entonces ver qué abrió la puerta al miedo y renunciar a su gobierno, quitarles la autoridad y echarlos en el nombre de Jesús. Ya les dije que en mi niñez sufrimos mucha hambre. Yo me acuerdo de haber tenido dolor de muela que pateaba la cama, pero no había dinero para ir al dentista. Y así en muchas oportunidades. Entonces, el miedo de que otra vez me falte lo más necesario fue un miedo muy fuerte en mi vida. Pero el Señor conmigo hizo un tratamiento medio duro. 2 veces en mi vida ha esperado de mí que di de mis recursos hasta el último peso para declararle en la práctica que yo confiaba en Él. No fue fácil, pero me ha sostenido siempre. Entonces, eso es una manera de que me querés asustar que me vas a sacar todo el dinero. Lo doy en su obra. Entonces, a ver si me vas a asustar de que me quitas el dinero. ¿Cuál? En serio logré hacerlo. No sé cómo en ese momento Y reemplazar los conceptos de miedo por los conceptos de confianza en Dios, ¿no? Y modificar los comportamientos. A veces tenemos que cambiar los comportamientos para que cambien las emociones. Eso le sucedió a Esdras. Vieron que él estaba en la reconstrucción de Israel. Lean ese versículo que tenían que reconstruir el muro alrededor de Israel y también el templo y el altar del Señor tenían que reconstruir. Y Esdras no dice que él no tenía miedo. Mire lo que él dice. A pesar del miedo que teníamos, tiene que decir ahí, de los pueblos vecinos. Él habla del pueblo. Perdón, pensé que había notado mal. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, el pueblo de Israel colocaron el altar en su mismo lugar. Volvieron a la adoración de Dios. Y todos los días, por la mañana y por la noche, ofrecieron holocaustos al Señor. Estos decidieron que el miedo estaba y muchas veces no lo puedes sacar así nomás, pero no iba a decidir qué iban a hacer o dejar de hacer. Recuerdo también el tiempo, perdón que hablo tanto de mis experiencias, pero es la única persona que tengo a la mano para hacerlo, ¿no? Porque soy el ejemplo, ¿no? Entonces, de esa época, como ya decía, o de dar todo, o que tenía una época también que trabajaba en un montón de lugares y empecé a tener problemas de salud por el agotamiento. Y tenía que decidir si era renunciar a mi ingreso seguro o dejar de hacer la mitad de las cosas que hacía en la iglesia y para el Señor. Y decidí renunciar. Y no solamente renunciar, sino ahí, en ese trabajo que renuncié en ese momento, me daban, creo que era lo que me habían pagado en un mes como despedida. Y eso fui y puse en la ofrenda de la iglesia. Ya que querés empezar a confiar, Irma, hacelo bien. Y el Señor me respaldó, ¿no? Y que queremos confiar o aprender de Esdras
A lo mejor es el miedo de hablar en el trabajo del Señor. Muchos tienen miedo de casarse. Si mis abuelos les fue mal en el matrimonio, mis papás también, no quiero casarme porque ya me va a ir mal también. O sea, confrontar, no tener miedo. Dijo, me gusta mucho esa frase, a pesar del miedo, ¿no? Y dice eso, así contesta el Señor, Jehová, desde Sión extenderá tu vara de poder. No dice la del Señor, te da una de autoridad y poder, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Así que también identificar las experiencias que abrieron la puerta del miedo. Ya dije que de no poder tener atención médica y no tener un pedazo de pan en la mesa, abrió en mi caso la puerta del miedo y dice que esa es la causa. Pero mi Señor sigue siendo mi Señor y mi proveedor, aunque tuve experiencias difíciles. Renunciar a su gobierno, quitarles la autoridad y echarlos en el nombre de Jesús. Y lo hice en la práctica también. Le digo, ¿me querés asustar que estoy sin dinero? Doy todo el que tengo y ¿de qué me vas a asustar? Ay, Señor, ese valor quiero recuperar más y reemplazar los conceptos de miedo por los conceptos de confianza en Dios y modificar los comportamientos, confrontar en vez de huir. Ahí te leí otra vez, ¿no? A pesar del miedo que sentíamos. No tengas miedo, sí, hace la cosa a pesar de tener miedo, porque las emociones a veces son difíciles de gobernar, nuestras acciones no. Eso dijo Zacarías. Después del nacimiento de Juan el Bautista, antes todavía de nacer Jesús. Ese canto de alabanza de Zacarías es extraordinario, es profético. Dice, nos concedió que fuéramos libres del temor. La palabra es afobos. Se quedaron todos afóbicos. Qué lindo. Al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, gobernaban los romanos. Pero él, con lo que fue con el nacimiento de Juan el Bautista y la profecía, dijo que ya estaba libre para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia. Literalmente dice, en la cara, todos nuestros días. Entonces, cuando vivimos frente a la cara, en la presencia de Dios, en su cara, le podemos dar la cara al enemigo y decir, desapareces de mi vida porque vos no sabes nada. Leemos ese versículo juntos. No nos da el tiempo de pasar toda la lista y orarlo. Y para cada uno la lista también es diferente. Cuando tengan las copias, les quiero pedir en el nombre de Jesús. Vieron que ahí les pongo toda la lista de diferentes temores. Revisen en la presencia de Dios. Lo mejor sería con un hermano de la iglesia, entre los dos para tener testigo. Y uno apoya al otro y este apoya a este para leer sobre los miedos. Pero lo vamos a leer juntos. Y ahí donde yo solo puse afobos, vamos a decir, seré un afóbico. ¿Está bien? Leemos despacio. Nos concedió que fuéramos libres del temor afóbicos al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia, en la cara, todos nuestros días. Y vas a tener que tachar de tu oración esa expresión que usamos tanto, venimos a tu presencia.
¿Y dónde estuviste hasta ahora? Hola. ¿Qué dice ahí? Viviendo en su presencia. No yendo de vez en cuando. No cuando formulas una oración, estás en su presencia. No cuando escuchas una prédica, sino vives en su presencia. Él está en tu corazón. Lo invitaste para que esté en tu vida. Ni modo, como dijo el Chavo del 8, que no estés en su presencia. Amén. Voy bien. Y no tengas miedo que vamos a estar toda la tarde. ¿Van a aguantar 1 hora más? ¿Sí? Muy bien. Lo último que vamos a hablar, no vamos a llegar a todos los temas, porque si hablamos todos los temas no me invitan más. Entonces, por mi miedo que no me inviten más, no voy a hablar todos los temas. Lo último que vamos a hablar es lo primero que aparece en la Biblia y son las maldiciones. ¿Pueden todavía? ¿Están ya así? ¿No? Puedes decir al que está a tu lado, vieron que siempre dice, dígale al que a tu lado. Bueno, vamos a copiarlo. Dígale al de tu lado, aguanto un buen rato más. Son unos hermosos, voy a volver sin falta. ¿Hace falta algo, no? Qué fuerte es lo de las maldiciones, ¿no? Es lo primero que aparece en la Biblia. Así que a todo lo otro ahora le vamos a quitar la base. La Real Academia Española siempre viene con sus definiciones. Hablar, dice, con mordacidad, viene de morder, en perjuicio de alguien denigrándolo. Qué fuerte es, ¿no? Hablas de una manera que muerde y perjudica y denigra, humilla al otro. Muy buena definición, ¿verdad? La otra es un poco más suave, manifestando enojo o aversión hacia él o ello, muy particularmente el deseo que le venga un daño. Esa es la maldición. Y en la Biblia encontré una de las palabras para maldición es apuñalar con palabras. Fuerte es eso. Tengo que buscar el versículo donde significa eso. Me gusta mucho averiguar eso. ¿Por qué las maldiciones tienen tanto poder? Porque estás hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo creó Dios el mundo? Hablando. Así que Dios crea nuevas realidades con sus palabras. Y vos estás hecho a imagen de Dios, así que tus palabras crean nuevas realidades. Por eso que una mamá dice a su hijo, aunque ya tiene 3 días bien pesados, no te aguanto más, no es mansito. Y Dios, después que el ser humano pecó, nunca cambió esa condición de ser hecho a su imagen y crear nuevas realidades con las palabras. Nuestras palabras crean nuevas realidades de maldición o de bendición, de vida o de muerte. Lo dice exactamente, ¿no? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Ouch. O sea, maldecir al otro destruye tu propia vida. Quiero empezar a cuidar más mis palabras. ¿Está bien?
Y Job dijo a sus amigos, ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y molerán con palabras? Las palabras de otra persona te pueden poner en el molinillo. ¿Vieron esos a mano para los granos de café? Ahí está bien, pero cuando son palabras, y moler significa desmenuzar, aplastar, entristecer, humillar y quebrar. Y así que dice, ¿hasta cuándo me humillarán con palabras? ¿Hasta cuándo me quebrarán con palabras? ¿Hasta cuándo me aplastarán con palabras? Qué fuertes son las palabras. Y para los niños es verdad lo que dicen los grandes, aunque sea mentira. ¿Para qué te traje al mundo? Desastre. Deshace la vida del chico. No deberías vivir, mejor estarías muerto. Eso significa. ¿Cómo actúa la maldición? Miren eso. ¿Por cuánto se cubrió de maldición? Como quien se pone un vestido. Aquí hay alguien que estaba maldiciendo todo el tiempo, ¿no? Que ésta se filtre en su cuerpo como el agua. ¿Cuánto demora el agua? Si yo te tiro un vaso de agua, ¿cuánto va a demorar a llegar a tu piel? Nada. O sea, la maldición se filtra como agua, o sea, viene enseguida, con facilidad. Que se filtre en tu cuerpo como el agua. Perdón, primero dice cómo se pone un vestido, o sea, no solamente la parte o lo que vos maldigas, sino toca a toda la persona, afecta a todas las áreas. Después llega con facilidad, penetra en sus huesos como el aceite, envuelva como un manto y apriete en todo tiempo como un cinto. Y yo agregué cuando engordaste unos kilos. Vieron que engordaste 3 kilos y te pones en el mismo agujero. No te deja respirar. Eso dice, hace la maldición. Ahora lo pongo un poco más. Se filtra como agua la ropa, quiere decir, llega con facilidad. Señor, ¿cómo tenemos que cuidar nuestras palabras? Vos no cambias más. Qué fea maldición es esa, ¿no? ¿Hasta cuánto te tengo que aguantar? Hay tantas expresiones. Penetra como el aceite, o sea, llega hasta lo profundo. Envuelve como un manto, afecta todas las áreas. Aprieta en todo tiempo, el daño es constante. Mire lo que hacen nuestras palabras, es impresionante. Llegan con facilidad, llegan a lo profundo, afectan todas las áreas, producen daño constante. El texto también dice que la maldición tiene ida y vuelta. Alguien dañó maldiciendo y le fue devuelto maldición. Así que tus pensamientos son la escopeta que disparan tus palabras y tus hechos, y después se da vuelta la flecha. ¿Cómo se llama eso? Es el boomerang, ¿no? Impacta en el otro y vuelve. Así que tus palabras son un boomerang, tanto la bendición como la maldición. Hay diferentes tipos de maldiciones. Primero, maldiciones como palabras expresadas por Dios. Ouch. Maldiciones expresadas por Dios. Todo Deuteronomio 28 es una larga lista de maldiciones expresadas por Dios. Y ahí vienen como consecuencia de pecado, desobediencia y alejarse de los caminos de Dios. Si
vuelves del pecado, si vuelves a la obediencia, si te vuelves al camino de Dios, es tu manera de anular esas maldiciones. Así dice Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no escuche las palabras de ese pacto. Y muchas veces, aún en las predicaciones o cuando leemos la palabra de Dios, como tenemos la impresión que es opcional si le quiero hacer caso, si lo voy a tomar tan en serio o no tan en serio, lo que Él está diciendo. ¿Verdad que pedimos juntos al Señor que Él nos haga tomar en serio lo que Él dice y lo que nosotros decimos? Y el arrepentimiento es el camino para anular esas maldiciones. En algún momento me van a invitar. En muchas iglesias hemos hecho una asamblea solemne de arrepentimiento con todo un proceso. Arrepentirse no solamente es sentir pesar, eso también, sino es volverse de malos caminos y hacer acciones de reparación. Así eran al pueblo de Israel. Y en Lucas dice, pues hagan pues frutos dignos del arrepentimiento. Ay, perdón, lo lamento. ¿Y el fruto de eso dónde está? Las maldiciones expresadas por otras personas sobre mí, puedo anular en el nombre de Jesús, deshacer sus efectos y reemplazarlas por lo que Dios dice al respecto. Una de las maldiciones preferidas de mi mamá, ella está con el Señor, yo la pude acompañar, o sea, todo eso solo estoy como ejemplo, lo estoy diciendo, ¿verdad? Una de sus maldiciones repetidas indeciblemente es: ya vas a ver cuando salgas de casa, nunca nadie te va a querer. Y yo salí de mi casa con 16 años para estudiar, buscándome trabajo, ganándome el dinero para pagar el estudio y todo eso. Y toda la gente me trató con cariño y yo pensaba que todos fingían, porque la maldición de mi mamá, nunca nadie te va a querer, era tan fuerte, porque para los hijos es verdad lo que dicen sus papás adultos, ¿verdad? Entonces, pero yo lo puedo anular y reemplazarlo por lo que Dios dice sobre mí. Y de hecho me ha hecho vivir tanto cariño de tantos lados, pero en mi adolescencia y en ese proceso fue muy duro. Así que palabras expresadas y las maldiciones vienen como consecuencia de conductas equivocadas. Y dice, no respetar a los padres, dice que trae maldición sobre nuestra vida, es muy fuerte. Robar a Dios. Y dice, ustedes dicen que me robaron, dice con el diezmo. En mi iglesia no enseñaban sobre el diezmo. Y mucho tiempo le he robado el diezmo a Dios y mi conciencia no decía ni pip. Y cuando aprendí lo que es, eso pesaba. Y expresa maldiciones también oprimir al indefenso. La avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia, no? Calambre en los dedos. Codo gastado. La avaricia trae maldiciones y dice que la insensibilidad frente a las necesidades del otro. Y cuando yo veo las necesidades del otro, los míos crecen así y me queda clarísimo que no me sobra dinero para darle. Maldiciones recibidas. A veces hay maldiciones que se repiten de generación en generación. Es impresionante cómo se heredan las cosas en la familia.
los buenos y los malos. Cuando yo estaba en Alemania, hacía un curso en una radio cristiana también porque iba a hacer programas de radio en Argentina. Y algunos programas grabaron, hoy es todo televisión, tantos años atrás eran radios, había algunas radios cristianas y eso era era la parte alemana de Radio Transmundial, que acá era más conocida, trabajé ahí también. Y habían grabado algunas cosas y siempre te presentabas con tu nombre. Entonces, mi apellido es Quiring y un día en la oficina que tenía suena el teléfono y en Alemania dice, sí, hola, buen día, ¿quién habla? Y todo eso no. Vos levantás el tubo y decís Quiring y ya saben si estás bien comunicado, empiezan a hablar así, ¿no? Y yo levanté el tubo Quiring y del otro lado dice, sí, aquí también Quiring. Dice, nos gustaría conocerla, a ver si somos parientes. Y me vinieron a buscar, también eran cristianos. Y ese hombre tenía un árbol genealógico y estuvimos haciendo las generaciones y llegamos a la conclusión de que más o menos en el 1800 encontramos la raíz en común. Unos cuantos añitos, ¿verdad? Y ese hombre decía, los Quiring siempre fueron o agricultores o maestros. Entre mis hermanos todos son o agricultores o maestros. Qué fuertes son los genes, ¿no? Y lo bueno y las maldiciones también, así que lo heredamos de los padres, ya es más por imitación o de familiares, ¿no? Y los jefes suelen maldecir a los empleados también, que nunca nada que haces está bien. De enemigos y de desconocidos, a veces manejas por la calle y alguien piensa que no manejaste bien y te grita cada maldición, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Parece que hay algunos más que han escuchado algunas cosas estando sentados en el auto, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a anularlos, no solamente, ay, ese tonto que habló, sino en serio, las palabras nunca son inocentes. Y unas cuantas más sería bueno anular. Maldiciones expresadas sobre tus hijos. Ya les dije la frase de mi mamá, igual que tu papá, vos no cambias nunca. Y yo creo que eso mucho tiempo frenó cambios en mi vida. Tus hermanitos en la fe también te dicen cada cosa. Y alguien dijo algo sobre tu trabajo o tu jefe. Yo tenía uno que me decía cada cosa. Nunca, pero todo lo que hacía estaba mal. Y cuando ya estaba viendo otro trabajo, una posibilidad por lo menos, y creo que le dijo que me iba a ir sin tener otro trabajo porque yo de pronto sabía que Dios sabía que yo no podía más con esa situación y renuncié. Y teníamos una persona en conjunto y le dijo a ella, ¿no conoces a alguien más como Irma? Porque yo necesito una empleada así. ¿Eh? Hay gente que cree mucho en el incentivo negativo, ¿no? Si te dice todo mal, te vas a esforzar. Bueno, maldiciones sobre tus bienes, sobre tu cuerpo. Nunca me gustó, dijo cada cosa sobre mi cuerpo, ¿no? Y no te llame la atención que justo esa parte que no te gusta y dijiste cada cosa se enferme. Que el Señor nos haga más cuidadosos con las palabras, ¿no? Dice 3 veces en la Biblia que todos vamos a comer del fruto de nuestras palabras. Y en uno de los textos dice hasta el hartazgo del fruto de nuestras palabras. Entonces no es muy bueno que digamos a nuestro hijo cónyuge, vos no cambias más. No vas a querer cargar con un esposo que nunca cambia o una esposa, ¿verdad? Así que mejor no lo digas. Indicios de la existencia de maldiciones. Si siempre estoy mal,
si espiritualmente no puedo avanzar nunca, si se repiten enfermedades, si quedan de forma crónica, si tenemos enfermedades heredadas, no, eso ya siempre estuvo en mi familia, pero es una maldición y enfermedades mentales. Es impresionante cómo eso se repite. Ya le dije, con la profesión, ¿verdad? Y el aspecto físico, eso no es una maldición todavía. Pero hay familias donde la infertilidad, no pueden tener hijos, y en la familia siempre hay personas que no pueden tener hijos. Hay familias donde varias hermanas o hermanos, siempre hay abortos involuntarios. Hay familias donde varias hermanas o en otras generaciones todos tienen cáncer de útero. O siempre los matrimonios se rompen. O problemas económicos crónicos. O siempre tienen accidentes. Alguien dijo un día, si hay un virus, yo lo pesco. O una larga historia de suicidios. O hay familias donde el primogénito siempre se muere. Vieron que cuando se repite, ahí hay una herencia de maldición ya. Ya queremos ir a la salida, ¿verdad? Digo de nuevo, no nos da el tiempo, estamos tan comprimidos de poder orar sobre esos temas, pero con las hojitas, sentarse y empezar a trabajar en serio. Les digo de nuevo, 3 veces dice la Biblia que vas a comer del fruto de tus palabras. Tus pensamientos no cambian la cosa, lo tenés que expresar. La salida, renunciar, rechazar. El día que renuncié a ese jefecito, no me podía dar ya ninguna orden, y si la daba, yo ya no tenía que hacerla. Y proclamar la verdad de Dios. Contra esa maldición nunca nadie te va a querer. Dios lo hizo con los hechos. Que me movía por todos lados y he encontrado tantas personas que me han amado y me aman. La verdad que la deshizo de arriba para abajo y para los costados también. Mi conducta, yo por herencia puedo tener maldiciones y bendiciones. Y mi conducta activa o la maldición o la bendición. Desde Adán y Eva, vieron que Dios los había bendecido y después de pecar vinieron maldiciones. Caín activó la maldición sobre la tierra. Vieron que había dicho Adán, ¿cómo era? Va a producir tu tierra. Cardos y espinos va a producir tu tierra. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le repitió textualmente la maldición sobre Adán. ¿Qué activó Caín? La maldición. Ahora creo que la tengo anotada, me voy a fijar. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y un agricultor errante que va de un lugar a otro no funciona, ¿no? Así que Caín, al matar a su hermano, activó en su herencia, había maldición y bendición, y su conducta activó la maldición. Y en cada área donde tú obedeces a Dios, activas bendiciones. Y Noé activó con su obediencia la bendición familiar.
Después de obedecer fielmente a Dios, Dios le repite textualmente la bendición familiar que recibió Adán. Caín activó la maldición, Noé activó la bendición. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Los dos textualmente. Y las maldiciones originales son dos maldiciones que destruyen tu familia y tu abundancia material, tu sustento. Cuando Dios creó al ser humano, ya sabe, le dio dos proyectos expresados como bendiciones. El proyecto familiar era una bendición de fertilidad que significa buenos embarazos, buenos partos, hijos sanos. Jesús fue hecho maldición para que vos tengas la bendición. Te corresponden buenos embarazos, buenos partos, hijos sanos. En muchas iglesias he hecho pasar a todas las panzas embarazadas, anulando la maldición y bendiciéndolos y después viendo nacer bebés sanos. Pueden empezar a hacerlo. Y el segundo proyecto era de provisión y sustento. Dijo, sometan la tierra, dominen los peces del mar, los aves del cielo y todos los reptiles que se arrastren sobre el suelo. Eso era una bendición de autoridad, de dominio y de sustento. Cristo fue hecho maldición para que vos tengas bendición, entonces te corresponden de nuevo autoridad, dominio y sustento. Clamar y batallar por eso. En realidad, el segundo proyecto, el del sustento, era necesario para sostener el primero, la familia, ¿verdad? Y como ya viste recién, las maldiciones atacaron directamente las bendiciones. O sea, cuando te alejas de Dios, te ataca directamente las bendiciones. Así que los ataques de Satanás en tu vida apuntan directamente a los propósitos y los proyectos de Dios. Y ahora les bendigo con 12 minutos y medio más de atención para poder escucharme. ¿Pueden todavía? Anímenme. Bien. Ven, ahí tenés un extracto de, dijo a la mujer, eso era la maldición. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Ahí nació el machismo. No es ni boliviano, ni peruano, ni paraguayo. Es diabólico. Y al hombre le dijo, la tierra te producirá cardos y espinos y ganarás el pan con el dolor de tu frente. Más allá que algunos tienen más frente para sudar que otros. Estoy perdonada, ¿verdad? Significa mucho esfuerzo y poco resultado. Trabajar bien y magro sueldo, ¿verdad? Y el hombre y la mujer son muy diferentes y por eso la maldición le cayó diferente. A la mujer le cayó en el área emocional. Qué novedad, ¿no? Las mujeres siempre con las emociones a flor de piel. Hablan dos hombres y hablan de proyectos, informan cosas. Y las mujeres a más tardar en la tercera frase decimos, ay, no sabes cómo me sentí. Y dice, con dolor traerás hijos al mundo. Desearás al hombre y él te dominará. Ya les dije, ahí nació el machismo, ¿no? Y ahí nació todo el sufrimiento relacionado con tener hijos. Y eso significa, miren, sufrimiento y muerte en el parto.
hijos que mueren antes de nacer, hijos que nacen y mueren, hijos enfermos y discapacitados, hijos enfrentados con los padres, hijos enfrentados entre sí, no poder tener hijos, tener que criar los hijos solo, enfermedades del aparato reproductivo. Vaya que tenemos que sentarnos, y si eso está en nuestra vida, ¿no? Pero por esa maldición, como le cayó con el tema de la maternidad, creemos que la mujer es la primera responsable del cuidado y la educación de los hijos. Por eso en la iglesia también ponemos a trabajar con los niños a las mujeres. Por eso nuestros hijos varones muchas veces se van de la iglesia en la adolescencia, porque con eso le enseñamos que la iglesia es asunto de mujeres. Segundo, significa que nació el machismo, el sometimiento de la mujer, los abusos sexuales, la violencia de género, pero también nació el deseo desmedido de la mujer de agradar al hombre a cualquier precio, rompiendo los mandamientos de Dios. Me quedé embarazada. No, ¿eso qué? ¿Se te cayó del cielo? ¿Y vos lo que hiciste? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Él me lo pidió. Tiene desde esa maldición un deseo desmedido de agradar a cualquier precio. Después se queda solo con los hijos, que no pueden crecer sano. Y por eso también el divorcio y la infidelidad, no estar casado. En la calle Corrientes, cuando yo era jovencita, había una actriz, Linda Pérez se llamaba, que tenía un espectáculo en la calle Corrientes que se llamaba No seré feliz, pero tengo marido. O sea, tu deseo va a ser hacia el hombre y él se adueñará de ti. Qué terrible, ¿no? La violencia en la familia es la primera causa de la muerte de la mujer. Mueren más que del cáncer y de los accidentes de tránsito. Es gravísimo. Y normalmente una mujer sufre violencia 5 años antes de abrir la boca la primera vez. En Argentina, el 18% de las madres son mujeres de 14 a 19 años. No están maduros para tener relaciones sexuales ni tener familia. En Bolivia y Paraguay es donde hay más peligro de las niñas de tener hijitos muy jovencitas. En Chile, las madres de 14 y 19 años traen al mundo el 15% de todos los niños. Y la mayoría deben ser violaciones, sino a la fuerza, ¿no? Al hombre, ¿los hombres están despiertos todavía? Las mujeres también quieren escuchar que, bien, hola, bien, están despiertos. Dice, comerás tu pan con el sudor de tu frente y cardos y espinos producirán tu tierra. Ya, como creo que ya dije, más allá que algunos tienen más frente para sudar que otros, eso significa mucho esfuerzo y poco resultado. Mal pago por buen trabajo, sueldos injustos, trabajo esclavo, te da techo y comida, pero no te deja tiempo para vivir. Significa hacer las cosas bien y tener mal resultado en el trabajo, porque no sembró cardos y espinos, pero le crecieron. Empezar un negocio a la manera de Dios, o sea, bien y quebrar. Aportar todo a la empresa y te despiden en vez de ascender. Y desde esa maldición, el hombre tiene que atar su autoestima a cómo le va en el trabajo. Por esa maldición, la mujer tiene atada su autoestima a cómo le va con los hombres. Los dos han atado su estima a la maldición. El hombre, éxito laboral. El trabajo es la primera prioridad y abandona la familia.
también sobre el servicio en la iglesia. Buscan el trabajo, seguridad y satisfacción. Y los fracasos laborales lo destrozan. Y muchas veces creen ellos y también las mujeres que él es el primer responsable de traer el sostén a la casa. Las mujeres también dicen, no, yo le ayudo a mi esposo también, trabajo también, como si si Dios no hubiera dicho a los dos la bendición sobre la familia y a los dos lo del trabajo, ¿no? Así que desde esa maldición que lo dividió así, Eva quería estar con Adán y Adán quería ir a trabajar y se retiró de los hijos. No fue como Dios lo pensó. Las consecuencias son terribles porque el padre representa la autoridad, los valores éticos y morales, forma la identidad, forma la imagen de Dios y traspasa la bendición a la próxima generación. Quien crece sin padre no puede sujetarse a autoridad, no tiene valores éticos y morales, no puede relacionarse con Dios, o sea, crecen delincuentes. Bendigo a esa iglesia para que los varones puedan ver la tarea tan importante y con tanta influencia que Dios les dio. Y bendigo a las mujeres que lo puedan ver y puedan ayudar a sus varones a ocupar ese lugar. En el nombre de Jesús. Tengo una estadística que me impactó mucho. Por esas maldiciones también, lo que dije recién, permitimos el aborto porque matamos así los delincuentes antes que nazcan, ¿no? Miren lo espiritual, cuando en una familia el hombre llega primero a Cristo, el 93% de los casos la familia le siguen. ¿Se entiende? Si la mujer se convierte a Cristo primero, solo en el 17% viene el resto de la familia. Es impresionante lo que es la función de cabeza. Y si primero se convierten los hijos, los padres solo siguen en el 3,5%. Hay que mirar bien esa estadística y me dan envidia a los hombres, la mucha influencia que Dios les dio. La función desde el padre, casi termino, aguanten, ¿sí? A ver cuánto me faltan, bueno, tampoco no. El hombre es reproductor, proveedor, entrenador, protector y guía la cabeza. Y por eso Dios también llama a los padres, ser padres en su familia, padres en la iglesia, padres en su trabajo, padres en la ciudad y padres en la nación. Ese texto, si se están por dormir, pueden ponerse de pie también, pero porque es impresionante lo que dice sobre los padres. Y las mujeres tienen que apoyar a sus varones para que sean padres. Dice, en aquel tiempo llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tus vestiduras, le dice a un profeta, lo ceñiré con tu talabarte, le entregaré en sus manos tu potestad, será padre al morador de Jerusalén. Así dice, hay un hombre que va a ser padre de toda una ciudad y la casa de Judá, de toda una tribu. Le pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La llave de David es la llave del reino. A Jesús lo llaman hijo de David. Lo pone sobre quien actúa como padre. Y él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Eso dijo que son las llaves del reino. Lo hincaré como clave en lugar firme. Los padres que son hijos de Dios, tomen esa palabra.
seré por asiento de honra en la casa de su padre. Es tremendo, de él penderá toda la gloria de la casa de su padre. Los hijos, los nietos, los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Cuando un padre cubre su función de padre, hasta las tazas de café reflejan la gloria de Dios. Si no aplaudís ahora, no sigo hablando. Dios promete convertir las maldiciones que hablemos mucho en bendiciones. Pueden leer eso en su casa. Les quiero acortar un poquito. Esperen. No, lo voy a leer. Aguanten, porque la tierra a la cual entran para poseerlo no es como la tierra de Egipto, fuera del reino, de donde vinieron, donde sembraban la semilla, regaban y no tenían cosecha. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Tu familia es una tierra que Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta fin de año. Él dará a su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia de otoño, lluvia de primavera, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y te bendigo con eso porque es una bendición de provisión todo el año y en abundancia. Miren, ese texto dice que Isaías dice que Dios llama a los padres. ¿Quiénes acaso padres? Padres varones, sí. ¿Sí? Padres varones. Los sos para tu familia, los sos para la iglesia, los sos donde con las funciones. Dice que Dios reviste de autoridad a los padres. Aleluya. No es tu grito, es la autoridad que Dios te da. Dice que a los padres les confía las llaves del reino. Uno va a decir aleluya. Dios da un lugar de firmeza y honor a los padres. Dios usa a los padres para llenar de gloria lo más grande hasta lo más pequeño. Dice, hasta las tazas van a reflejar la gloria de Dios si en una casa el padre es padre. De él, te lo repito, tendrá toda la gloria de su familia. ¿Y qué es la gloria? Es la manifestación visible y experimentable de Dios. Eso puedes traer, padre, a tu familia, sus descendientes, sus vástagos, toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. Muy bien. Esta, con los padres acá, refleja su gloria. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquel día llamaré a mi siervo, etcétera. Pone la túnica, colocaré su cinto y le daré la autoridad. Y mire lo que dice acá, será como un padre. Acá no dice ya sobre la familia, para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Los hombres de esta iglesia, Dios le pone esa función de padre que yo recién hablé, aquí en la iglesia sobre los que no lo tienen, pero para la ciudad también. Es tremendo, ¿no? Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, que son los de reino. Acá te puse de nuevo el texto. Dios trata maldiciones, ¿no? Era el tema. Y hablé tanto de las bendiciones que es lo contrario, pero Dios trata con el poder de las maldiciones. Dios apoya tu lucha para activar las bendiciones, ajustando tu vida a sus principios. Anula la maldición y la cambia en bendición. Ahí en Deuteronomio hay alguien Balaam, que maldijo al pueblo y dice, sin embargo, iglesia, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti. ¿Puedes preguntar por mí? Sí, por ti. No quiso
el Señor escuchar a Balaam, o sea, la maldición que cambió la maldición en bendición. Es más que anular la maldición, ¿verdad? Dice que alquilaron a Balaam contra ellos, Balaam para maldecirlos, pero Dios, nuestro Dios, convirtió la maldición en bendición. La Biblia dice que la maldición actúa por 3 o 4 generaciones. ¿Y sabe cuánto dura la bendición? 1000 generaciones. En tu vida, la bendición le gana a la maldición 1000 a 4. Mucha oportunidad no tiene, ¿no? Y vamos a leer el último texto juntos. Reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Eso, de nuevo, que por mí salió medio mal. Puedes decir ahí, reconozco pues, y tú lo reconoces. Reconozco pues que Jehová mi Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y por esa decisión, 1000 generaciones después de ti, todavía van a saltar bendiciones por el paisaje, por lo que vos decidiste que vas a vivir. Amén, Señor. Amén. Y yo te pido, Señor, que todo lo que hablamos y proclamamos sobre las bendiciones, tú lo traduzcas a la vida de las personas y ayudes a cada uno de mis hermanos para deshacer lo que descubrieron en su vida, pero que también tú lo actives para que puedan empezar a proclamar bendiciones sobre sus hermanos, que puedan proclamar bendiciones sobre su ciudad y sus habitantes, que puedan proclamar sobre los gobernantes, Señor, para que tomen las decisiones que tú quieras. Señor, necesitamos todos tu guía y tu revelación. Esa te pido también, donde en esas familias hay, en nuestras familias hay maldiciones que nos están frenando hasta hoy. Trae revelación, Señor, para que la podamos anular. Y abre nuestra boca, Señor, para proclamar bendiciones. Pero no cualquier cosa buena, sino por revelación e inspiración tuya, Señor. Conviértenos en personas que proclamen bendición donde se mueven, Señor. Pero también te pido revelación, como dices que la maldición queda activa también varias generaciones, que traes información de donde venga para poder deshacer las maldiciones sobre nuestra vida, Señor. Y deshacer en primera instancia sobre nuestra familia, para que podamos decir, hasta aquí llegaste y se abre un nuevo ciclo. Y Señor, si sobre mis hermanos hay maldiciones de enfermedad que tiene que ver con esas maldiciones, trae revelación, Señor, y trae cambios. Gracias, Señor, que la bendición de conocerte y ser tus hijos nos alcanzó a todos. Y ahí está la promesa de eso dura 1000 generaciones. Hemos iniciado, Señor, un ciclo de bendición casi, podríamos decir, interminable. Pero ayúdanos a vernos y ayúdanos a vivirlos y ayúdanos a poder repartirlos donde nosotros nos movemos.
Bendigo a esa parte de tu pueblo, Señor, que es bendecido por ti, que tiene temor de ti. Los bendigo, Señor, con un crecimiento en obediencia, revelación y servirte como hasta ahora ellos no han tenido. Y juntos bendecimos tu nombre por habernos salvado, por habernos elegido, por habernos considerados dignos de servirte, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre. Amén, amén, amén.